Ahora vamos a hablar de una presidenta que es una actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que es la presidenta de México. Bueno, ella asumió con el partido político Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. También es la primera presidenta de la historia de México actual, porque nunca hubo otra. Además, es la primera persona de origen judío en asumir la presidencia. Gana las elecciones presidenciales el 2 de junio de 2024 y asume el 1 de octubre de 2024. Bueno, Vicky nos va a comentar un poco de la trayectoria política de Claudia. Obviamente, antes de continuar con su trayectoria política, la vamos a conocer un poquito más a Claudia Sheinbaum Pardo, como dice bien Valentina, sus comienzos en la política, bueno, criada con padres de educadores, de investigadores. Esa fue su infancia. Le gustaban mucho los instrumentos musicales. Ya de niña diría que era activista, siempre estaba en defensa de los derechos, estuvo haciendo valer sus derechos estudiantiles en aquellos tiempos de su juventud, siempre estuvo ligada en la defensa de los derechos. Su carrera política comienza, y quien sería su mentor, ¿sí? Su mentor y su padre político es Andrés Manuel López Obrador. Él es su mentor político, es la que la lleva primeramente como secretaria de Ambiente en su gobierno. Bueno, ella cuenta que en una reunión, porque ella era dirigente, en una reunión en su casa, ahí fue el pequeño acercamiento que tuvo con Andrés Manuel López Obrador. De allí, en unos pocos meses, ella es física, ¿no? Y hizo una maestría en energía. Bueno, la vincula y la coloca como secretaria de Ambiente en el gobierno. Bueno, también tuvo mucha participación en el gobierno de López Obrador. Bueno, es largo el nombre, ¿no? Pero es Andrés Manuel López Obrador. AMLOP, así, resumido. Bueno, en el 2006 ella fue vocera de su carrera a renovar la banca, digamos, como presidente, y ahí pierde. Bueno, ahí reclamaban el hecho de un fraude con respecto a los votos, y ella tiene participación. Bueno, en ese momento gana Felipe Calderón, asume la presidencia. Bueno, ahí ella se retira, ¿sí?, a la universidad nuevamente a dar clases, y participa obviamente de un proyecto que luego fue premiado con el, como se dice, Premio Nobel a la Paz en el 2007. Y bueno, de nuevo forman lo que vos comentabas hace rato, este partido que era una organización social, ¿no? Morena, y lo logran convertir en partido político. Para lograrlo era como todo desafío, ¿no? Se hizo nuevamente, la veíamos a la actual presidenta de México ir casa por casa, e incluso, obviamente, las preguntas eran de López Obrador, es preguntarse qué es lo que quería la gente en ese momento. Entonces, ella hace su trabajo, recurre al pueblo de México, consulta y se conforma este partido que luego lo lleva nuevamente a la presidencia. Y esto es todo hasta, bueno, luego continuar ella muy cercano a Manuel López Obrador y llegar a la presidencia. Bueno, seguimos con, teniendo en cuenta algunos aspectos notables de su gobierno. Es que su gobierno cuenta con la mayoría en el Congreso mexicano, que ha permitido impulsar reformas constitucionales. También un hecho importante que hubo fue el grito de la libertad, conmemorando la independencia en septiembre de 2025, cuando Sheinbaum lideró el grito, que es tan famoso y que fue muy especial, muy emblemático por ser la primera mujer en hacerlo. También cuando ella se postuló presentándose para el cargo, ella ganó las elecciones con un 59%, que es
muy fuerte para lo que es las políticas mexicanas. Bueno, podemos hablar también de las políticas que ha impulsado Claudia, que es primero el Plan de México, que es atraer la infraestructura y la producción, producción nacional, generando empleos bien remunerados, también programas sociales y de bienestar, como pensiones de mujeres, becas universitarias y la construcción de viviendas sociales para la gente de justamente este país. También hubo esto, lo que es la reforma laboral, que se aprobó, uno de los proyectos más recientes, es la reducción progresiva de las jornadas laborales, de 48 a 40 horas semanales. Así es, una gran diferencia de lo que está pasando obviamente en nuestro país con la reforma laboral y además también lo destacable, tiene críticas también el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque sí. Sí. Hora laboral, ¿no es cierto? De 48 a 40 horas. ¿El salario sigue igual? No, el salario en México sí se incrementó. Sí, se reducen las horas, si bien cuando se elabora este proyecto de mermar las horas, la idea es que, por ejemplo, si hay personas que están ocupando 8 o 12 horas de trabajo, sean reducidas a 6 horas. Esto significa que van a tener, en vez de un empleado, 2 empleados. Pero sí se aumentó el salario, eso hizo un crecimiento del salario con respecto a la forma de generar más trabajo y obviamente mejorar la economía del país. También en cuanto a la seguridad, ¿sí? Si bien también hay críticas, que hay lugares, sí, Luis. Bueno, es interesante lo que hablamos. Una preguntita. Vos sabés que, en Suiza, por ejemplo, se redujeron las horas de trabajo. Y también dieron la posibilidad que las personas se jubilen antes, para darle ese lugar a los jóvenes, para generar una nueva obra de trabajo y que no haya tanta desocupación. Por ejemplo, vos te podías jubilar a los 65 años, con esta ley te podías jubilar a los 60, ganaba lo mismo que jubilándote a los 65 años, pero le daba el espacio a la juventud y generar una nueva mano de obra. Algo así sería lo de México. Claro, sí. Bueno, para cerrar un poco el tema de cómo viene llevando adelante esta presidenta mujer, bueno, incluso todo lo que ella hace, la infraestructura en ferrocarriles y todo, tienen que ver también con el acercamiento, ¿no?, a los trabajadores del interior, que tengan más posibilidades. Ella recalca algo muy importante que creo que la mayoría lo hace muchas veces en campaña, que tiene que ver con la educación. ¿Sí? La única manera de tener un país en crecimiento, ¿sí?, y digo en desarrollo, hay muchas palabras donde podemos poner, yo pongo el desarrollo entre comillas. ¿Por qué? Porque hay que determinar quién nos dice que nosotros somos subdesarrollados y desarrollados, ¿sí? ¿Quién nos manda a decir a nosotros que nosotros no somos países de desarrollo, somos países del submundo, del tercer mundo? Pero bueno, sobre eso trabaja siempre Latinoamérica, para la construcción de mejorar la economía, la educación, la salud, lo que todos sabemos. Pero bueno, acá en México por lo menos el trabajo es real y lo que prometió ella en campaña, sí, lo está cumpliendo, a pesar de las críticas. Y además no te olvides que México es una de las sociedades más machistas del mundo, ¿no? Sí, teniendo justamente donde había muchos índices de violencia de género, todas esas cosas. Ella fue impulsando políticas justamente para poder empezar a reducir lo que es los femicidios conocidos acá en Argentina, reducir esas cosas porque es, como dijo, es un país con un gran porcentaje de violencia de género. Así es. También, por último, tenemos una de las políticas internacionales que hizo Claudia, que fue la ayuda humanitaria a Cuba, hace poco, en febrero de este año, donde es una fuerte también disputa con Estados Unidos cuando hubo un cruce ahí donde se dejó de ayudar, por así decirlo, a Cuba, donde está sufriendo, bueno, no solamente crisis alimentaria, sino energética, y Claudia pudo
mandar una ayuda con más de 800 toneladas de ayuda que partieron desde los puertos mexicanos. Eso marca un poco la no dependencia de Estados Unidos a pesar de sus relaciones económicas. Sí, Luis. Sí, eso es verdad. Ha sido un acto de gobierno de soberanía y de independencia el que ha tomado Claudia. A causa de esta medida ha recibido un apoyo internacional de la comunidad internacional contundente. Todos los países apoyaron y están planeando también imitar esta decisión de la presidenta en muchos aspectos. También ha tenido un enfrentamiento en la frontera con Estados Unidos por causa del narcotráfico y del fentanilo, en donde de manera muy respetuosa, muy educada, pero firme, ha dicho que Estados Unidos se encargue de controlar el envío de armas, porque todas las armas que se les secuestran a los narcotraficantes son fabricadas en Estados Unidos y son traficadas a México, lo que demuestra un interés por algunos tristes personajes de Estados Unidos de mantener el flujo de la droga hacia ese país. Justamente el gobierno de Estados Unidos le reclama, por así decirlo, a la presidenta de México sobre que no se está haciendo cargo de poder desvanecer los carteles que hay. Y también otro tema es las migraciones que hay constantemente en la frontera de Estados Unidos y México. Todo el tiempo, hace años vienen estos problemas, anteriormente con la implementación de un muro en los límites de ambos países. Es algo que viene preocupando hace mucho tiempo porque son medidas extremadamente fuertes también por parte de Estados Unidos hacia los migrantes de toda Latinoamérica. Sí, es un dato para resaltar, para tener en cuenta también por qué pensamos en un poderío de segundo nivel como potencia de México. Su territorio, su ubicación de ser vecino de Estados Unidos, una población de 130 millones de habitantes, el crecimiento militar y ahora está teniendo un acercamiento importante y acuerdos comerciales fabulosos con China, para crear un canal que sea alternativo al canal de Panamá y de dimensiones grandiosas, que los buques más grandes de China no pueden atravesar el canal de Panamá por su tamaño, y estos van a ser doblemente con su capacidad. Discúlpame, Luis, cuando vos hablas de potencia de primer y segundo nivel, es por el crecimiento de algunos países o es la debilidad que tienen hoy las primeras potencias mundiales. Bueno, yo creo, no sé lo que opina, alguien quiere opinar. Para mí es esto de la relación de dependencia que tienen los países que se llaman o los llaman subdesarrollados, la dependencia económica especialmente, con las potencias mundiales o la ayuda que le brinda. Todas esas cosas son claves para poder ponerlos en un nivel más alto, por decirlo así, por su desarrollo tanto económico como también su ayuda militar en muchos casos cuando hay conflictos entre países. Bueno, y esto es algo que es estructural, ¿no? Esto comienza desde las invasiones, en donde en vez de definirnos como etnia, ¿sí?, nos definen como raza. En el mismo momento nos llaman raza, hasta raza inferior. Entonces, ese concepto de raza tiene una connotación de ya desvalorizar, porque cuando ellos vinieron acá, había, incluso México, tenía toda una organización, ¿sí?, económica, entonces tenía una cultura. Cuando nos invaden y nos determinan ellos cómo sería nuestra vida o qué es lo que, o incluso la evangelización, incluso muchos temas que ellos trajeron con sí, y en realidad la pregunta es si esos países tenían su desarrollo, tenían sus culturas, de hecho la tienen, algunos conservan, bueno, otros no, pero bueno, los países aquellos que nos invadieron,
¿sí? Fueron los que fueron marcando hasta el día de hoy la dependencia hacia afuera. Sí, con respecto a si se debe al crecimiento de las potencias emergentes o al debilitamiento de las potencias poderosas de primer nivel, yo creo que hay un poco de cada cosa. Indudablemente la Unión Europea como potencia, ellos perdieron capacidad militar, capacidad de comercialización, capacidad energética, capacidad tecnológica, y tienen un problema muy grande que es la falta de crecimiento de la población, y para el año 2060 se piensa que va a haber una caída todavía más profunda. Pero los países han tenido su propio mérito en crecer. México ha crecido gracias a una serie de gobiernos que han impulsado el crecimiento económico, social y también su presencia internacional en la diplomacia, y sobre todo Brasil. Indudablemente Brasil ha crecido como una potencia económica que hoy en día ya está cerca de ser el tercero o el segundo en economía. Claro, hay muchos países de Latinoamérica que han impulsado esto, es como una política nueva, algo que se empezó a ver donde antes no era tomado en cuenta Latinoamérica justamente. Ajá. Pero hubo distintos presidentes, por así decirlo, que marcaron algo distinto que llamó la atención. Bueno, actualmente el presidente de Argentina, Milei, también está Bukele en El Salvador. Esas políticas que hicieron, también Claudia, como recién estuvimos hablando, políticas que fueron fundamentales, que los pusieron en el foco del mundo en este último tiempo, donde hubo distintos cambios. Tanto mucha gente pensará buenos o malos, depende, pero los puso en foco. Los puso en el foco del mundo. Sí, verdaderamente. Yo pienso que se ha visto en las décadas pasadas el único presidente que se animaba a contradecir públicamente y hasta insultarlo de manera grotesca a un presidente americano ha sido Chávez. Ahora hemos visto numerosos presidentes, el mismo de Canadá, que respetuosamente le dijo basta, no queremos ser provincia americana. Lo vemos a Petro, que se fue a Nueva York en una asamblea de las Naciones Unidas a decir que en Gaza estaba habiendo un genocidio y que Estados Unidos era el patrocinador de ese genocidio. Y ha habido muchos presidentes que se han animado a alzar su voz en contra de ese poder que quiere demostrar. Porque ahora ya Donald Estados Trump. Unidos no es la única potencia mundial, entonces tiene a China y a Rusia disputando, ¿o no? Wilfredo, ¿qué opina usted? Yo estaba pensando sí, que habría que analizar también, si hablamos de crecimiento, hablemos de descubrimiento, o bien ya estaba testeado anteriormente, todas las riquezas que se han ido descubriendo y bueno, ahora las potencias, el litio, por ejemplo, es un elemento esencial para el futuro, ¿sí? Más allá del el petróleo, acá en el sur, la vaca muerta. Y una de las cosas que me sorprendió cuando Menem estaba gobernando es que le dio vía libre para que tropas estadounidenses puedan caminar sobre las cataratas del Iguazú. Y una de las cosas importantes en Latinoamérica es el agua. El agua es tan valioso como el oro o como el litio. El agua es esencial, llámese potencia de primero, segundo, tercer nivel. Y bueno, todos estos descubrimientos, hablando de energía, necesarios para el futuro, ¿no? Para lo que hablábamos del programa anterior tenía que ver con eso, digamos, con que si bien el capitalismo arrasa, ¿sí? Y sobre todo, está bien, podemos tener un crecimiento genial dentro de la industrialización, pero tenemos que recordar que los recursos que vos estás hablando, ¿sí? Son escasos. Entonces, es como exploremos el mundo. ¿Y qué va a pasar con
con Claro, justamente estamos vaciando, el- o sea, las políticas, bueno, no sé si somos responsables porque votamos a un gobierno, los políticos no tienen idea, o sea, como los otros programas que hablamos de nacionalismo, o sea, el sentir, digamos, de tu patria, de tu tierra, no les importa nada a los diputados, senadores, votar una ley, o sea, porque lindo sería que se extraiga el litio y se procese el litio acá y se haga, digamos, podamos nosotros ser industria de litio, no vender la materia prima porque después vuelve, nosotros inclusive Bueno. la vendemos y la tenemos que comprar doble, triple. Bueno, hay una pelea, ¿no? Y siempre tiene que ver el Congreso de la Nación, la Cámara de Salteña o las provincias que tienen el litio. ¿Por qué? Porque recuerden que los recursos son de cada provincia y por eso querían en algún momento nacionalizar, porque para así el gobierno nacional tener incidencia sobre esos recursos. Pero, aún así el gobernador de cada provincia tiene el derecho, nosotros por ejemplo el salteño, de tomar con nuestros representantes que deseamos que protejan nuestros recursos. Cuando hay el tema del auge de la minería, y que estamos hablando que son todos proyectos extractivistas, pero si están, el tema es si estamos preparados para la catástrofe o hasta cuándo este suelo puede aguantar o hasta cuándo es que vos podés extraer el litio, que es el auge de estos sectores del norte, ¿sí? Y como vos bien lo decías, ¿sí? Que el litio es como nosotros lo extraemos lo mismo de siempre. Llevamos los productos, los traen y nos los compramos nosotros más caros. lo mismo a que la materia banana, prima. la Bien. banana, los frutos. Yo creo que se debería tener esperanza en cambiar una matriz de la política global que está centrada solamente en la economía, en las empresas multinacionales que acumulan una cantidad impresionante de recursos económicos, financieros, y que puedan resaltar gobiernos a nivel mundial y que se puedan llegar a convertir potencias por ser líderes que están gobernando un país pensando en el pueblo, pensando en la gente. No todo es poder, no todo es ambición, no todo es querer ser el dueño del mundo, como en un tiempo lo fue Estados Unidos y como ahora se nota que Donald Trump dice: yo quiero Canadá, yo quiero Groenlandia, quiero el Golfo de México, quiero agarrarse todo, pero eso puede ser algo muy aplaudido por mucha gente por tener capacidad de eso. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con un mundo que tiene hambre? ¿Qué pasa con la migración que está produciendo tantos desarraigos, tantos problemas? Bueno, Sería bien. Sí. Sí, no, son temas que nosotros desconocemos y que la gente debería interiorizarse más y nos gustaría que lo hagan con el tema de los parlamentos. Los parlamentos de diferentes grupos de países, sí, se debaten estos temas, pero la verdad que lo que vemos últimamente es realmente el tema de información o de comunicar a nuestra sociedad, son temas banales, ¿sí? Desde acá, desde la Cámara, desde el Consejo Deliberante hacia lo que sería la Cámara Legislativa, hacia el Congreso y hacia afuera, estamos fijándonos cómo habló, qué le dijo a qué pasó en el Congreso. Nadie ha leído completo el proyecto de reforma laboral, nadie ha leído ningún proyecto, ni siquiera creo que han terminado de leer la ley de bases. Entonces, vos imagínate que nos va a costar reorganizarnos como país, como para que luego hacia afuera podamos entender los temas como la salud global, como la educación global, como los recursos a nivel global, hablar estos temas a nivel global. Entonces, Sí, Pero es como decís vos, ¿no? Vos fijate el papelón en el Congreso, el desconocimiento de lo que van a votar, y encima los debates, y el papelón que hacen los funcionarios a nivel internacional, ¿no? Y realmente la crisis en Argentina es dirigencial, es dirigencial. ¿Y sabe cómo lo define el Papa Juan Pablo II? Como huérfano de patria. Hay que tener un poquito de amor, bien. ¿no? A su país, así poder llevar una solución o acercar un pensamiento que sea superador.
A esta gente no le importa, a esta gente le importa el dinero. Definitivamente. Creo que hay esperanzas. Hay presidentes que no cabe ninguna duda del interés que tiene por el bienestar del pueblo. Recién Valentina nombró a Bukele, un presidente que ha transformado El Salvador como el país más peligroso del mundo a un país más seguro de su región. Y la gente se siente bien, la gente lo apoya, la gente ve el cambio. Después viene la economía, después viene toda la importancia que tiene el poder y el desarrollo material. Vemos también en Brasil cómo Lula da Silva se ha preocupado por proteger, digamos así, la salud del mundo, protegiendo el Amazonas, protegiendo la biodiversidad y protegiendo a los pueblos originarios que ahí estaban siendo tan perseguidos y maltratados. Y lo vemos también en la India. Sí, el tema es que no sabemos si está bien perpetuarse o no en el poder, porque por ahí cuando uno dice comienzo un camino, ¿sí? No es que esté en contra de las políticas de Bukele, pero ya lo vimos con otros presidentes que van mejorando y dicen, bueno, ¿qué pasa si entra otro presidente, desarma toda la estructura que uno viene armando, pero así, ¿no? Es como que no va a haber una nueva reelección. Bueno, eso fue lo importante de la Constitución de México y eso es lo importante que hace a la transición de poder a otro. Justamente. En México no se permite ninguna clase de reelección y si fuiste presidente no puedes ocupar ningún otro cargo ni legislativo ni ejecutivo. En el ámbito, los políticos es un poco también, ellos es el reeducarse a no tener esto de, estaba el opositor mío al frente del cargo, voy a venir y voy a deshacer todo lo que hizo, o voy a poner leyes políticas o cosas así para poder sacar todo lo que hizo, teniendo en cuenta de decir, bueno, esto lo hizo otra persona, es un poco reeducarse también políticamente para poder decir, bueno, esto hizo bien al pueblo, me guste o no me guste quién lo hizo bien y bueno, hay que seguir apoyando esas cosas. Pero es esto, que constantemente viene otro político, otro gobierno, se cambia y la persona como dice, no, este estuvo del otro lado o no apoyaba a mi partido político, meto otras cosas que muchas veces la que lo sufre es el pueblo, siempre termina el pueblo sufriendo todas las decisiones que no son favorables. Verdaderamente que en muchos programas de política nacional y a veces también internacional, más que sacar a luz toda la actividad positiva que hace un gobierno a favor de su población, muchas veces se ocupa mucho más tiempo en la pelea entre los políticos, entre todas las persecuciones políticas, en juicios hacia el opositor, en denuncias y podemos ver que en la mayoría de estos líderes que hemos presentado y también en lo que presentaron Valentina y Victoria, la importancia de tener una persona como Claudia Sheinbaum que a través de esa forma de gobernar y su predecesor AMLO han dado estabilidad al país de México. Con esto vamos a ir ya cerrando el programa y le voy a dejar a Wilfredo para que saque una conclusión, redondee un poco a todo lo que hemos hablado. Adelante, Wilfredo. Bueno, estamos llegando ya al final. Hemos debatido en forma pasiva también de alguna manera porque hay muchos pensamientos. Yo estaba escribiendo algunas cosas mientras estaba desarrollándose el programa. Como dije yo, es un cierre. Lo que pasa es que tocamos muchos temas candentes, amplios, difíciles de desarrollar en una hora, pero yo a mi modo de ver, creo que hay un concepto que me viene a la memoria, que es la equidad. Sí, la equidad
siempre estamos tratando de, más allá de informar, más allá de desarrollar, digamos, una escolaridad en cuanto a lo que es un tratamiento de política global, internacional, que a veces no nos toca porque estamos sumidos a nuestra realidad. Pero ahora yo creo que con lo que sumamos información y puntos de vista, entendemos que debe haber equidad en todos los gobiernos del mundo, aún en el ser humano, porque se gobierna desde el egoísmo, desde la autosuficiencia, se gobierna para sí mismo y no para el pueblo, no para la sociedad. Y estos efectos, conceptos como efecto dominó, si bien es cierto hay causa y efecto en todo movimiento, las políticas de un gobierno de primera línea hace efecto en otra política de otro país que está emergiendo o un país que está pidiendo, digamos, ayuda económica. Yo creo que debemos reflexionar ante la realidad y pensar con equidad, pensar con altura, con nivel, y tratando de ser, igualitario en todo. Desde mi posición como persona, como padre de familia, como trabajador, como hombre de la ciudad de Salta, Argentina, así también a todos les compete pensar con equidad, pensar en el otro, pensar en este concepto que maneja el historiador de mimetizarse, de ponerse en el lugar, en el zapato de la otra persona. Porque hoy se gobierna para adentro, se gobierna para la mesa chica, si se quiere, así hablando en jerga política o politiquería, si se quiere, ¿no? Porque la política en sí no es eso. La política partidaria es política para el desarrollo, para poder servir este concepto que es por ahí alejado, pero el político, el que es elegido en las urnas, es para servir a la sociedad. No es que vos vas a ir a pedir turno, sino que vos tenés que, como político, que tenés la investidura, gobernar para el pueblo, para la sociedad, para la Argentina. Muchas gracias, Luisito. Bueno, estamos concluyendo el tercer programa. Gracias por toda la participación, gracias al personal del canal que nos atiende siempre también. Que tengan una muy buena jornada de feriado y nos estamos viendo el próximo viernes en el mismo horario, 11:30 a 12:30. Buenas tardes. ¿Puedo mandar un saludo? No. ¿Puedo mandarlo o ya terminó? Sí, dale, a ver si estamos a tiempo. No, para mi sobrino que cumple 16 años, Augusto Bautista, felicidades. Bien, ¿alguien más quiere mandar un saludo ahora? No. Yo desearles, como bien deseas, un Bien. feriado y nos vamos. Gracias, entonces. Que tengan un buen descanso. Buenas tardes.